Siempre pensé que el amor llegaría como una brisa suave de primavera, casi sin hacer ruido, acariciando apenas la piel y el alma. Pero el día en que conocí a Adrien Beaumont, entendí que a veces el amor irrumpe como un rayo, iluminando de golpe cada rincón de tu vida. Mi nombre es Luciana Morales, estudiante de Lenguas y Literatura en la UNAM. Hasta ese momento mi existencia era sencilla, marcada por las horas entre clases, trabajos a medio tiempo y los trayectos interminables en transporte público. Era un martes cualquiera, de esos en los que el cansancio se aferra al cuerpo después de demasiadas horas de apuntes y conferencias. Subí al autobús con mi mochila y una bolsa de tela gastada, la mirada fija en el suelo, deseando que el trayecto se deslizara rápido hasta mi parada. Entonces escuché una voz grave y cálida: «Toma mi asiento». Levanté la vista y allí estaba él. Alto, de hombros anchos, con un abrigo gris que parecía sacado de una revista europea más que del caos de la Ciudad de México. Su sonrisa era sencilla, abierta, tan desarmante que apenas pude murmurar un gracias antes de acomodarme en el asiento. Lo normal habría sido que sacara el celular y se olvidara de mí, pero se quedó de pie cerca, sujetándose del pasamanos. Sentí sus ojos observándome con curiosidad. «No pareces de por aquí», comentó con un tono ligero, casi prudente. Parpadeé, sorprendida, antes de responder: «Soy estudiante de la UNAM». Él asintió, como si esa explicación encajara perfectamente. «Eso lo explica todo», dijo con una media sonrisa, mirándome lo justo para hacerme sentir notada, pero sin incomodarme. Yo misma sonreí sin querer. Él rió suavemente, y aquel sonido me pareció tan genuino que algo en mi interior se aflojó. Hablamos durante todo el trayecto sobre cosas sin importancia: cafeterías escondidas en Coyoacán, parques donde perderse un domingo por la tarde, el clima caprichoso que podía ser invierno en la mañana y verano al mediodía. Yo rara vez me abría con desconocidos, pero con él las palabras fluían. Sentía que me escuchaba de verdad. Cuando el autobús se detuvo en mi parada, me levanté con la intención de desaparecer de nuevo en mi rutina tranquila. Pero su voz me alcanzó: «Espera, ¿puedo tener tu número? Me encantaría volver a verte». Normalmente habría dicho que no. Nunca fui de dar mi número a extraños. Pero había algo en su mirada, en la forma en que me hizo sentir la única persona en ese autobús, que me llevó a sentir. «Claro», respondí, escribiendo mis dígitos con las manos algo temblorosas. Esa misma noche, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Y a la noche siguiente, me encontré frente a un restaurante donde nunca pensé poner un pie, con lámparas doradas y autos lujosos en la entrada. Me detuve unos segundos, alisando mi vestido negro sencillo, con el corazón golpeando en el pecho. Entonces apareció Adrien, con la misma sonrisa luminosa que en aquel autobús, extendiendo su mano como si me hubiera estado esperando toda la vida. Esa noche, frente a aquel restaurante de luces doradas y ballet parking, sentí que estaba entrando en un mundo al que no pertenecía. Pero cuando Adrien me sonrió, besó el dorso de mi mano con un gesto que parecía sacado de otra época y me dijo en voz baja: «Te ves increíble». La inseguridad se esfumó un instante. Era como si en ese lugar lleno de cristales brillantes y cubiertos relucientes, yo fuera exactamente a quien él había estado esperando. La cena fue un desfile de sorpresas. Adrien ordenó un vino cuyo nombre apenas podía pronunciar, y lo hizo con una naturalidad que me desconcertó. No presumía, simplemente compartía fragmentos de su vida con la misma facilidad con la que respiraba. Me habló de su infancia en Europa, de sus padres adoptivos, André y Mireille Beaumont, que vivían entre París y Ginebra, viajando a exposiciones de arte y galas de beneficencia. No había arrogancia en sus palabras, sino una sinceridad que me hacía escucharlo con fascinación. Y cuando se interesaba por mí, por mis clases en la UNAM, por mi familia y mis sueños, lo hacía con una atención que me desarmaba. Al final de la cena, mientras caminábamos hacia mi auto, me di cuenta de algo extraño. Quería volver a verlo. Y lo que empezó como una coincidencia en un autobús, pronto se transformó en algo que ocupaba cada rincón de mis días. Las semanas siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeños milagros. Adrien me enviaba mensajes de buenos días incluso antes de que sonara mi alarma, y buenas noches mucho después de que yo hubiera caído dormida. Aparecía en la entrada de la facultad con un café caliente en las mañanas más pesadas. Cuando el estrés me abrumaba, encontraba la manera de hacerme reír hasta que olvidaba mis preocupaciones. Una tarde llegó a mi departamento con un ramo de flores, porque sí,
dijo, como si el motivo fuera tan simple como que pensó en mí. Nuestras citas se multiplicaron. Los estudios en la biblioteca se alargaban hasta convertirse en charlas de horas. Las caminatas por el centro histórico terminaban en risas bajo las luces de la ciudad. Los fines de semana en Chapultepec eran aventuras improvisadas. Y por las noches, nuestras conversaciones telefónicas se extendían hasta el amanecer, cuando ya no sabíamos si hablábamos o simplemente nos escuchábamos respirar. Había algo en Adrien que me hacía sentir diferente, como si realmente importara, como si no fuera solo otra estudiante entre miles. Esa sensación de ser vista y valorada empezó a derribar los muros que había construido a lo largo de los años para protegerme. Una tarde, en el balcón de su departamento en el centro de la ciudad, con las luces de Ciudad de México extendiéndose a nuestros pies como un océano de estrellas, Adrien tomó mi mano y dijo con naturalidad: «Quiero que conozcas a mis padres. Ellos estarán felices de saber que encontré a alguien especial». Me quedé en silencio, sorprendida por lo rápido que todo avanzaba, aunque una parte de mí se emocionó. Conocer a la familia era un paso que cambiaba las reglas del juego. «¿Estás seguro?» «Apenas llevamos poco tiempo», alcanzó a interrumpirme con una sonrisa segura. «Confía en mí, Luciana. Eres diferente». Y en ese instante entendí cuánto necesitaba escuchar esas palabras. Sentí que la historia apenas comenzaba y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Para entender por qué Adrien irrumpió en mi vida como un milagro, tengo que retroceder en el tiempo y hablar de mis raíces. Crecí en un barrio modesto de la Ciudad de México, donde las calles siempre estaban llenas de voces y los vecinos sabían más de ti de lo que uno mismo quisiera. Mi mundo era pequeño pero honesto, marcado por la lucha diaria de mi madre, Rosa Morales, una mujer que aprendió a multiplicar cada peso como si fuera magia. Mi padre nos había dejado cuando yo era apenas una niña. No hubo llamadas, ni cartas, ni disculpas. Solo un hueco en la mesa y un silencio que pesaba en el aire. Mi madre nunca pronunció una palabra de rencor contra él, pero yo podía ver cómo se endurecía su mirada cada vez que alguien mencionaba su nombre. Rosa trabajaba largas horas en un supermercado de la zona, ya fuera en la caja o acomodando mercancía, cualquier cosa con tal de que en casa no faltara comida. Su fuerza era silenciosa, pero inquebrantable. Mi hermana mayor, Estefanía, era mi modelo a seguir. 3 años mayor que yo, irradiaba confianza y gracia. Desde pequeña se destacó como bailarina y cada presentación suya era un espectáculo que dejaba a todos con la boca abierta. Había ganado concursos, recibido invitaciones a presentarse en distintos escenarios y soñaba con mudarse a Nueva York para perseguir una carrera profesional. Cuando la veía danzar, era como presenciar a alguien volar sin alas. Pero un accidente cambió todo. Una noche de lluvia, un conductor perdió el control y el impacto se llevó no solo la movilidad plena de la pierna de Estefanía, sino también su futuro en la danza. Los médicos lograron salvar la extremidad, pero el dolor era constante y el movimiento nunca volvió a ser el mismo. Ella intentó seguir adelante, aferrándose a su pasión, pero con el tiempo tuvo que aceptar la derrota. Y como si la vida no le hubiera quitado suficiente, su prometido la abandonó poco después. Lo hizo con palabras bonitas: «No eres tú, soy yo, no puedo con esto». Pero la verdad era cruel. No quiso una vida al lado de alguien que ya no podía bailar. Vi a mi hermana apagarse poco a poco. Dejó de salir, de sonreír, de buscar el futuro que antes parecía tener en la palma de la mano. Se encerraba en su cuarto con los audífonos puestos, aislándose del mundo como si éste ya no tuviera nada que ofrecerle. Esa herida la marcó a ella, pero también me marcó a mí. Aprendí a temer al amor, a verlo como un arma de doble filo capaz de levantar o destruir en cuestión de segundos. Por eso, cuando Adrien apareció con su sonrisa fácil y su voz cálida, yo llevaba años levantando muros invisibles alrededor de mi corazón. Pero incluso los muros más altos se pueden derribar. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, Rosa me observó en silencio antes de dejar a un lado la cuchara de madera. «Estás sonriendo más últimamente», dijo con un tono mitad acusador, mitad divertido. No pude evitar reírme y asentir. «Sí, mamá, hay alguien». Ella me sostuvo la mirada con seriedad, como midiendo sus palabras. Finalmente, suspiró y pronunció con calma: «Cuida tu corazón, Luciana. Vale mucho más de lo que imaginas». La idea me acompañó durante toda la semana. Se lo conté a mi compañera de cuarto,
quien, en lugar de emocionarse, frunció el ceño. «Escúchame», dijo en tono conspirativo, «si ellos hablan en francés, finge que no entiendes». Me reí, pensando que exageraba. Apenas sabía lo básico del idioma, lo justo para aprobar una materia electiva. Pero ella insistió, «La gente dice cosas cuando cree que no las entiendes. No reveles nada. Solo sonríe y asiente». El sábado siguiente, Adrien me recogió en su auto. El camino serpenteaba entre calles arboladas hasta salir hacia una zona más exclusiva, donde la ciudad parecía transformarse en otra. La mansión de los Beaumont apareció como salida de una revista de arquitectura. Líneas modernas y sobrias, grandes ventanales bañados de luz cálida, esculturas minimalistas en el jardín. Mi corazón latía con fuerza, mezclando nervios y curiosidad. Mireille Beaumont nos recibió en la puerta. Alta, esbelta, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto y un vestido que desprendía elegancia sin esfuerzo. Me saludó con un beso en cada mejilla, sonriendo de manera cordial, aunque percibí algo más en sus ojos, un destello de interés que no supe descifrar. André apareció detrás de ella, un hombre de porte serio, traje impecable, mirada escrutadora que me obligó a enderezar la espalda de inmediato. La mesa del comedor parecía sacada de una pintura, cubiertos de plata brillando bajo la luz de las velas, copas de cristal alineadas, platos delicadamente dispuestos. Nos sentamos, y por un momento todo fluyó como en una película. Preguntas amables sobre mis estudios, comentarios corteses sobre la ciudad, Adrien tomando mi mano con naturalidad como si quisiera recordarme que pertenecía allí. Sin embargo, debajo de aquella perfección había algo extraño, como si cada gesto estuviera ensayado, como si la calidez fuera solo una superficie pulida. Me limité a responder con educación, cuidando cada palabra, mientras mi sonrisa se mantenía en su sitio aunque mis pensamientos empezaban a girar en torno a la advertencia de mi compañera de cuarto. Todo parecía marchar sin incidentes, hasta que, a mitad del postre, Mireille inclinó levemente la cabeza hacia su esposo y pronunció unas palabras en francés. En ese instante, el ambiente cambió de tono, como si un velo invisible se hubiera corrido sobre la mesa. El murmullo suave de Mireille se mezcló con el tintinear de las copas. Hablaba en francés, creyendo quizás que yo no entendía. Pero recordé de golpe las advertencias de mi compañera de cuarto, y el poco francés que había aprendido en la universidad bastó para que las palabras me atravesaran como un cuchillo. Elle ne sait pas pourquoi nous avons besoin d'elle, n'est-ce pas? Ella no sabe por qué la necesitamos, ¿verdad? Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. El corazón golpeaba en mi pecho como si quisiera escapar, pero logré mantener el gesto sereno, mi sonrisa intacta, fingiendo no haber entendido ni una sola sílaba. Tragué saliva con dificultad, aferrándome al borde de la mesa mientras trataba de que mis manos no temblaran. Adrien respondió en el mismo idioma, su voz baja pero clara, «Non, elle ne sait rien». No, no sabe nada. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi respiración se volvió más corta, y tuve que concentrarme en el movimiento de la cuchara para no delatar mi sobresalto. Mireille levantó la copa con gracia y volvió al inglés con la misma sonrisa impecable de antes, felicitándome por mi vestido y preguntando con dulzura fingida sobre mis materias en la UNAM. Todo siguió como si nada hubiera ocurrido. Andrea sintió un par de veces, cortés, casi distante. Adrien, sentado junto a mí, apretó suavemente mi mano, como si quisiera transmitirme seguridad, sin sospechar que ese gesto se había transformado en un recordatorio cruel de lo que acababa de escuchar. Yo respondía con frases breves, mi voz apenas firme, mientras por dentro una tormenta de dudas rugía. ¿Por qué me necesitaban? ¿Qué significaba aquella conversación escondida entre copas de vino y sonrisas medidas? La cena avanzó en un torbellino brumoso. El sabor del postre, las flores dispuestas en el centro de la mesa, las luces cálidas. Todo se volvió un decorado distante, como si estuviera atrapada en una obra de teatro en la que yo era la única que no conocía el guión. Finalmente, después de las despedidas llenas de cortesía y de la sonrisa de Mireille, que me resultó más inquietante que amable, salimos de la mansión. El aire fresco de la noche me golpeó de frente y sentí que por fin podía respirar. Adrien abrió la puerta del coche y me miró con ternura. «¿Qué te parecieron?», preguntó, encendiendo el motor. «Son muy sofisticados», respondí con cautela, eligiendo cada palabra como si caminara sobre cristales rotos. Él soltó una risa suave. «Sí, pueden parecer intimidantes,
pero no te lo tomes personal. Han vivido en un mundo muy distinto durante demasiado tiempo. Asentí en silencio, mirando por la ventana las luces que pasaban veloces. Fingí serenidad, pero dentro de mí, la frase seguía repitiéndose una y otra vez como un eco imposible de apagar. Ella no sabe por qué la necesitamos. Esa noche, al acostarme, entendí que una semilla de miedo había quedado sembrada en mí. No sabía cuándo germinaría, ni qué clase de oscuridad crecería de ella. Pero era demasiado tarde. Ya había empezado a echar raíces. 2 semanas después de aquella cena con los Beaumont, cuando aún no lograba borrar de mi mente la frase en francés, Adrien apareció en mi departamento con una sonrisa tranquila y una propuesta inesperada. «Este fin de semana, vamos a escapar», dijo mientras se apoyaba con naturalidad contra la encimera de mi cocina. «Reservé una cabaña en Valle de Bravo, frente al lago. Solo tú y yo. Necesitamos un respiro». Por fuera sonaba perfecto. Aire fresco, silencio, un espacio para alejarnos del bullicio de la ciudad y de las sombras que aún me rondaban desde aquella cena. Pero dentro de mí hubo una pequeña vacilación, un titubeo que él supo detectar. Adrien se acercó y tomó mi rostro con las manos, mirándome con ternura. «Has estado tensa últimamente, Luciana. Déjame cuidarte. Prometo que te hará bien». Asentí, intentando convencerme de que tal vez tenía razón. Tal vez solo estaba imaginando cosas. El viaje fue hermoso. La carretera se abría paso entre colinas verdes y flores silvestres que bailaban con el viento. Adrien conducía relajado, tarareando una melodía suave mientras yo contemplaba el horizonte. Por momentos, el miedo se disipaba y podía creer que todo era tan sencillo como él decía. La cabaña parecía sacada de un catálogo de turismo, construida en madera y piedra, con un porche que rodeaba toda la estructura y ventanales que reflejaban el atardecer sobre el lago. Desde la entrada podía verse cómo el agua brillaba con tonos dorados, y el aire fresco olía a pino y tierra húmeda. Adrien me rodeó con un brazo y dijo con entusiasmo: «¿Ves? Es perfecto para nosotros». Dentro, todo estaba preparado: alfombras suaves, una chimenea lista para encender, la cocina abastecida con provisiones. Adrien abrió una botella de vino tinto y llenó 2 copas, brindando con una sonrisa encantadora. «Por nosotros», murmuró, y sus ojos parecían iluminarse bajo la luz cálida. Cocinamos juntos, reímos, y por un momento creí que mis dudas se habían evaporado. Pero noté cómo, cada vez que mi copa quedaba medio vacía, él la volvía a llenar sin preguntar. Yo bebía distraída, confiada, hasta que el calor en mi cabeza se volvió mareo. «Adrien, me siento cansada», dije con la voz espesa, las palabras arrastrándose entre mis labios. Él estuvo a mi lado de inmediato, ayudándome a recostarme en el sofá con una suavidad inquietante. Chaud. «Descansa», susurró con un tono extraño, demasiado calmado, demasiado frío. La oscuridad me envolvió sin que pudiera resistirme. Desperté con un dolor punzante en las sienes y un frío helado recorriendo mi espalda. La superficie bajo mí no era el sofá mullido de la sala, sino un piso de concreto húmedo. Intenté moverme, pero mis manos estaban atadas detrás de mí, las cuerdas apretadas quemándome la piel. El aire olía a humedad y metal oxidado. Una bombilla solitaria colgaba del techo, lanzando un resplandor amarillento y cruel sobre las paredes desnudas. El pánico me golpeó con tal fuerza que apenas podía respirar. «Adrien», llamé con un hilo de voz, la garganta seca. Entonces lo vi, bajando lentamente por las escaleras. Su rostro estaba sereno, casi tierno, pero en sus ojos brillaba algo que me heló la sangre. «Luciana, no entiendes ahora, pero lo harás», dijo arrodillándose frente a mí. Con una suavidad desconcertante, apartó un mechón de cabello de mi cara. «Esto va a cambiar tu vida. Pronto me lo agradecerás». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Lo miré con desesperación, tratando de comprender cómo el hombre que había llenado mis días de flores y risas era el mismo que ahora me observaba como si fuera una pieza en un plano oscuro. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se rompería dentro de mi pecho. El miedo inicial se transformó en algo más, una necesidad desesperada de sobrevivir. No sabía qué quería Adrien, ni por qué hablaba de un futuro que yo no podía imaginar. Pero si sabía una cosa, si no encontraba la manera de escapar, jamás volvería a casa. El tiempo en ese sótano parecía detenido.
Mi respiración era un eco rápido contra las paredes desnudas, y cada segundo con las manos atadas aumentaba el ardor en mis muñecas. Moví las cuerdas una y otra vez, hasta que sentí la piel quemar bajo la presión. La desesperación me obligaba a observar cada rincón, buscando cualquier cosa que pudiera servirme. Fue entonces cuando lo vi. Un clavo oxidado sobresalía de la madera junto a la puerta del fondo. Me arrastré de rodillas, conteniendo los gemidos cada vez que la cuerda se clavaba más en mi piel. Coloqué mis manos contra el clavo y comencé a frotar, primero con torpeza, después con más fuerza, ignorando el dolor. Nada cedía. El sudor me corría por la frente, las lágrimas mezclándose con el miedo. Seguí insistiendo, apretando los dientes, hasta que escuché el sonido más esperado, un hilo de cuerda partiéndose. Otro esfuerzo, otro rasguño, y al fin, mi mano se liberó. Con los dedos temblorosos solté la otra mano y luego los tobillos. La sangre volvió a circular lentamente, punzando con dolor agudo. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que Adrien podría escucharlo desde arriba. Miré hacia la escalera, iluminada por la bombilla colgante, y supe que subir sería un suicidio. La única salida era la pequeña ventana cerca del techo. Con esfuerzo, la empujé hasta que cedió con un chirrido. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, devolviéndome un atisbo de vida. Me arrastré por la abertura, raspándome los brazos contra el marco áspero, y caí de bruces sobre la tierra húmeda. No pensé. Solo corrí. Las ramas me azotaban el rostro y los brazos, los pies tropezaban contra raíces invisibles, pero nada me detenía. Mi respiración era un rugido en mis oídos, y detrás de mí, la voz de Adrien cortó el silencio de la noche. «Luciana, detente. No es lo que piensas». Sus palabras me persiguieron como cuchillos, pero en lugar de frenarme, me impulsaron más. El bosque parecía interminable, cada sombra una amenaza, cada crujido de ramas el eco de sus pasos acercándose. El pánico me empujaba hacia adelante, hasta que, de pronto, vi un destello de luz entre los árboles. Una cabaña. Me lancé hacia ella con las últimas fuerzas, tropezando contra una raíz y cayendo al suelo. El dolor en mis rodillas me arrancó un grito, pero me levanté tambaleante y seguí hasta llegar a la puerta. Golpeé con los puños, histérica. «Ayuda. Por favor, alguien, ayúdeme». La puerta se abrió de golpe y un hombre alto, robusto, apareció en el umbral, acompañado de un perro de mirada feroz. El animal gruñó con los músculos tensos, listo para atacar. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el hombre, con voz grave y alerta. Mi novio, me drogó, me ató, viene detrás de mí», logré decir entre sollozos. Las lágrimas corrían por mi rostro, el miedo desbordándose en cada palabra. El hombre no dudó. «Duque, vigila». El perro salió disparado hacia la oscuridad, ladrando con furia. A lo lejos escuché un insulto ahogado, luego pasos que se alejaban. El hombre me sujetó con firmeza y me metió en la cabaña, cerrando con llave. «Soy Gabriel Fuentes. Estás a salvo aquí». Me guió hasta una silla de cuero gastado. El cuerpo entero me temblaba, incapaz de controlar el shock. Gabriel sacó su teléfono y marcó con rapidez, informando al sheriff de la zona. Su voz era firme, metódica, como la de alguien que había vivido situaciones extremas antes. Cuando colgó, me cubrió con una manta. «Respira, Luciana. Ya pasó lo peor». Yo quería creerle, pero la adrenalina aún recorría mis venas como fuego. Afuera, el perro seguía vigilando, y yo, acurrucada en aquella cabaña desconocida, apenas podía asimilar que había escapado de una pesadilla. Minutos después, las sirenas lejanas rompieron el silencio de la noche. Sabía que pronto estaría rodeada de autoridades, y tal vez de seguridad. Pero en mi interior, la frase de Mireille seguía vibrando como un veneno. «Ella no sabe por qué la necesitamos». Esa noche, aunque el sheriff me envolvió en una manta y me aseguró que estaba bajo protección, entendí que la calma era apenas una ilusión frágil, una pausa entre el terror vivido y el peso de una verdad que aún no conocía. La estación del sheriff estaba iluminada por luces fluorescentes que me parecían demasiado frías. Me envolvieron en otra manta y me ofrecieron agua caliente, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Un agente de rostro amable me pidió que tomara aire y me dijo: «La detective Harris querrá escuchar todo desde el principio».
Minutos después, una mujer de mirada firme entró a la sala. Llevaba una libreta bajo el brazo y una pluma entre los dedos. «Soy la detective Harris», se presentó con voz tranquila pero penetrante. «Luciana, sé que ha sido una noche difícil, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdes». Tragué saliva y empecé a hablar. Desde aquel encuentro fortuito en el autobús, las primeras citas, los detalles que me hicieron confiar en Adrien, hasta la cena en la mansión de los Beaumont, incluyendo la frase en francés que había fingido no entender. Repetí cada palabra, incluso la respuesta de Adrien. No, no sabe nada. Cuando terminé, sentí que me había vaciado por dentro. La detective permaneció en silencio unos segundos, luego cerró la libreta con un chasquido. «Eso concuerda con información que hemos estado recopilando», murmuró. Me incliné hacia adelante, confundida. «Información. ¿De qué habla?» Harris me miró directamente a los ojos. «La familia Beaumont está bajo investigación desde hace meses. Sospechamos que forman parte de una red de fraude internacional. Se hacen pasar por consultores humanitarios, ofreciendo a millonarios la localización de familiares desaparecidos, hijos, herederos, personas perdidas. Cobraban fortunas, pero en la mayoría de los casos entregaban impostores cuidadosamente seleccionados». El aire se me quedó atrapado en los pulmones. «Impostores, como yo». Ella asintió con seriedad. «Tu parecido con la hija desaparecida de Víctor Rayavins, un magnate europeo, es asombroso. Está desesperado por recuperarla y dispuesto a pagar lo que sea. Adrien ganó tu confianza, se aseguró de que estuvieras emocionalmente unida a él, y luego planeaban presentarte como la hija perdida de Rayavins. Con documentos falsificados, nadie habría dudado». Sentí un frío recorrerme hasta los huesos. «Entonces, nunca me amó». Las palabras me salieron entrecortadas, casi en un susurro. «La verdad es cruel, Luciana», respondió Harris, «pero Adrien te convirtió en un objetivo. Para él, eras una pieza dentro de un negocio millonario». Mi estómago se revolvió. La imagen del hombre que me había hecho reír con flores en la puerta de mi facultad se mezclaba con la del que me había atado en un sótano oscuro. Horas más tarde, llegaron los reportes oficiales. André y Mireille Beaumont habían sido detenidos en un aeropuerto privado, justo antes de abordar un vuelo hacia Ginebra. En su equipaje encontraron documentos falsos, transferencias bancarias sospechosas y hasta fotografías mías con otro nombre. Adrien, por su parte, fue localizado escondido en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Cuando lo arrestaron, estaba calmado, casi resignado. Los agentes también hallaron un maletín en la cabaña de Valle de Bravo. Dentro había cuerdas, sedantes y, lo más perturbador, un pasaporte con mi foto, pero con otro nombre grabado en letras doradas. Lo sostuve entre mis manos y sentí que me arrancaban la piel. Esa era la vida que habían planeado para mí: desaparecer como Luciana y convertirme en alguien más, un fantasma creado para engañar a un hombre desesperado. Mientras todo esto se revelaba, yo me sentía partida en dos. Por un lado, estaba la justicia, los culpables habían sido atrapados, sus planes destruidos. Pero por otro, quedaba la herida invisible, la certeza de que había entregado mi confianza y mis emociones a un hombre que me veía como mercancía. Cuando la detective Harris me aseguró que ahora estaba a salvo, que Adrien y sus padres enfrentarían cargos graves, apenas pude asentir. Porque aunque la justicia había llegado, dentro de mí empezaba otra batalla, la de aprender a vivir con lo que había pasado, con la traición que había calado más hondo que cualquier herida física. Los días posteriores al arresto de Adrien y de los Beaumont se mezclaron en una bruma de confusión. Aunque todos me repetían que estaba a salvo, mi cuerpo no lo creía. Cada noche despertaba empapada en sudor, convencida de que aún estaba en aquel sótano, con las manos atadas y la bombilla parpadeando sobre mi cabeza. Bastaba el crujido de una puerta o el chasquido de una ventana para que mi corazón se disparara como si él estuviera allí, esperándome. Las pesadillas no eran el único tormento. Durante el día, cualquier detalle me devolvía al horror. El olor del vino me revolvía el estómago. Ver un abrigo gris en la calle me hacía girar en pánico. Era como si Adrien siguiera presente en cada rincón de mi vida. Mi madre, Rosa, hacía lo único que sabía para ayudar: cocinar. El refrigerador estaba siempre lleno de guisos,
sopas y postres que yo apenas podía probar. Ella me miraba con esos ojos cansados, sin palabras suficientes para curar lo que me habían hecho, pero poniendo cada gramo de amor en cada plato. Una tarde, mientras servía un tazón de caldo humeante, me tomó de la mano. «Mija, no puedo borrar lo que viviste, pero quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar seguro. Aunque tengas miedo, aunque duela, yo estoy contigo». Sus palabras me hicieron llorar como una niña, porque comprendí que, aunque el mundo se había vuelto peligroso, mi madre seguía siendo mi refugio. Estefanía, en cambio, se acercó desde otro ángulo. Un día se sentó en el borde de mi cama, con el rostro serio. «Luciana, sé que crees que estás rota. Yo también lo sentí. Después del accidente, cuando perdí la danza y cuando aquel hombre me dejó, pensé que mi vida había terminado. No fueron heridas visibles, pero me mataban por dentro. Lo que te hicieron a ti es diferente, pero el dolor, lo entiendo». Me miró con lágrimas contenidas. Tal vez ninguna de las dos pueda borrar lo vivido, pero podemos aprender a no cargar la culpa que no nos pertenece. Sus palabras me atravesaron. Por primera vez no me sentí tan sola en la oscuridad. Mi hermana y yo estábamos unidas por cicatrices invisibles, distintas pero con el mismo peso. Y entonces estaba Gabriel Fuentes. Al principio llegaba solo a preguntar cómo estaba, pero con el tiempo se volvió una presencia constante. No hablaba demasiado, simplemente se sentaba en el porche conmigo mientras el perro Duque se echaba a nuestros pies, vigilante como un guardián silencioso. Esa calma me daba más paz que cualquier palabra. Con Gabriel no necesitaba fingir que estaba bien. Podía simplemente existir. Con el paso de los días, empezó a contarme fragmentos de su propia historia. Una noche, mientras el sol se hundía detrás de los árboles, me confesó: «Perdí a mi esposa y a mi hija hace años en un accidente. Dejé el ejército porque no podía seguir funcionando. Me mudé aquí, lejos de todo, porque no soportaba que la gente me mirara con lástima». Guardó silencio unos segundos antes de añadir: «Sé lo que es vivir con un vacío que nadie más entiende. Por eso no voy a dejar que pases por esto sola». Lo miré a los ojos y sentí una conexión inesperada. Ambos habíamos sido arrancados de la vida que creíamos segura. Ambos conocíamos la fragilidad de la existencia. Y sin embargo, estábamos allí, compartiendo el mismo aire, el mismo silencio, como si nuestras cicatrices pudieran reconocerse. No era una sanación inmediata ni perfecta. Seguía despertando en medio de la noche, seguía temblando al recordar la voz de Adrien. Pero poco a poco, esos instantes con mi madre, con mi hermana y con Gabriel se convirtieron en pequeños pasos hacia adelante. Por primera vez desde que todo ocurrió, empecé a creer que quizá, con apoyo y tiempo, podía aprender a respirar sin miedo. Que las cicatrices no eran cadenas, sino huellas de sobrevivencia. Y que no estaba sola en el camino hacia la sanación compartida. El tiempo pasó como en un soplo entre entrevistas con investigadores y noches en vela intentando recuperar el sueño. Pero hubo un día en que todo cambió. La detective Harris me llamó para darme una noticia inesperada. Gracias a las pistas encontradas en los documentos de los Beaumont, habían localizado a la hija verdadera de Víctor Rayavins. Cuando supe que ese magnate, desesperado durante años, por fin abrazaba a su hija real, sentí un nudo en la garganta. Me conmovía saber que, a pesar de los engaños, una familia se reconstruía con la verdad. Y lo que jamás imaginé fue que aquel reencuentro también me alcanzaría a mí. Víctor, agradecido porque había colaborado con mi testimonio, financió por completo la cirugía definitiva de Estefanía. El día en que mi hermana entró al quirófano, la acompañé hasta el último minuto. La vi sonreír con una mezcla de miedo y esperanza que me rompió el corazón. Semanas después, cuando los médicos confirmaron que podría volver a bailar, la abracé con lágrimas en los ojos. Estefanía lloraba también, repitiendo una y otra vez: «Volví a nacer, Luciana, gracias a ti». Yo sabía que no era solo gracias a mí, sino al giro inesperado que la vida nos había dado. Mientras tanto, mi vínculo con Gabriel se volvió más profundo. No hubo declaraciones apresuradas ni promesas huecas. Fue un crecimiento lento, como el agua que pule la piedra. Compartíamos caminatas por el bosque, silencios bajo el cielo estrellado y conversaciones sinceras donde no había máscaras. Yo le contaba mis miedos y él los escuchaba sin juzgar.
Él me revelaba su dolor por la familia que había perdido, y yo lo acompañaba en ese vacío que todavía le dolía. Duque, su perro, se volvió mi guardián inseparable. Siempre estaba cerca, como si supiera que debía protegerme de cualquier sombra que intentara volver. Y en esa compañía sencilla, descubrí que podía sentirme segura otra vez. Una tarde de primavera, Gabriel me llevó al lago junto a su cabaña. El sol caía sobre el agua, pintándola de tonos dorados. Duque corría feliz alrededor, y yo me sentía ligera, casi como si toda la oscuridad hubiese quedado atrás. Gabriel tomó mi mano y, con una voz temblorosa, confesó: «Luciana, pensé que mi vida se había terminado cuando perdí a mi esposa y a mi hija. Me convencí de que nunca volvería a sentir amor, hasta que llegaste tú, golpeando mi puerta en medio de la noche más oscura». Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, mostrando un anillo sencillo, hermoso en su sobriedad. «No sé qué traerá el futuro, pero quiero enfrentarlo contigo. ¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas nublaron mi visión. Sentí que mi corazón, tantas veces herido, al fin encontraba un lugar seguro donde descansar. «Sí, Gabriel», susurré con la voz quebrada. Sí. La boda fue íntima, celebrada en el estudio de danza que Estefanía había vuelto a pisar después de años de ausencia. Esa tarde ella bailó otra vez, con pasos suaves pero firmes, como si cada movimiento fuera una declaración de vida. Gabriel me tomó de la mano mientras veíamos a mi hermana girar con lágrimas en los ojos, y entendí que estábamos presenciando un milagro, no solo el suyo, también el nuestro. Un mes después, mientras desempacábamos las últimas cajas en la pequeña casa que habíamos decidido compartir, sostuve una prueba de embarazo entre mis manos. Positiva. Caminé hasta el porche y miré el cielo estrellado sobre el campo. Me acaricié el vientre y susurré: «Estamos bien ahora. Estamos a salvo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que estaba comenzando era mío, que nadie podría arrebatármelo. Hoy creo firmemente que a veces la vida te rompe en pedazos, no para destruirte, sino para dejar espacio a algo mejor. Yo estuve al borde de perderlo todo, y sin embargo, aquí estoy, con una nueva familia, un amor sincero y la esperanza latiendo dentro de mí. Porque a veces, de las ruinas más oscuras, florece la vida más hermosa.